Verde Soto. Él fue secretario anticorrupción en el gobierno de Guillermo Lasso. Doctor Verde Soto, bienvenido. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre estos temas que se lo sabía, por supuesto. No con detalles se estaban dando en el país la infiltración de las mafias en la política, la justicia, las fuerzas de seguridad, el SNAI, organismo que controla y debe gobernar las cárceles, el presidente de la Judicatura, Vilman Terán, como principal acusado por el momento, y otra treintena de personas entre jueces provinciales, fiscales, policías y abogados. Gravísima situación. ¿Cómo la ve usted? Buen día, un gusto volver a charlar con ustedes, aunque el disgusto del país es ciertamente mayor por lo que está ocurriendo. Creo que lo fundamental en este rato es que con serenidad diferenciemos aquello que tiene que ver con la acción del gran crimen internacional del narcotráfico sobre el Estado y sus aparatos públicos que producen determinadas acciones y determinados hechos corruptos, de la corrupción que tiene otro origen que no es el gran crimen internacional. Esto es importante para que estas dos cuerdas distintas de tratamiento de la corrupción en el Ecuador puedan ser tratadas con propiedad. No toda corrupción corresponde al gran crimen internacional, ni el gran crimen internacional es responsable de todas las acciones de corrupción. Lo fundamental es que tengamos claro que el gran crimen internacional siempre actúa a través de la corrupción en altas esferas. Lo que estamos este rato presenciando a través de la acción valiente, de la acción justa que está emprendiendo la fiscal, es la acción del gran crimen y de su forma de operar a través de actores del narcotráfico ecuatoriano sobre aspectos específicos del aparato público, especialmente sobre la justicia. Esto es especialmente grave, que el gran crimen internacional ya haya penetrado a tan alto nivel en el sistema judicial ecuatoriano es terriblemente grave. Yo tenía cifras que fueran trabajadas en la Secretaría entonces, y en parte de las cuales están publicadas en mi último libro, sobre la forma en que existía un mapa de corrupción que obviamente no solo implicaba las cuatro más grandes instituciones del Ejecutivo, me refiero al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior, a la Policía Nacional, me refiero al Ministerio de Salud y Educación, sino también al Consejo de la Judicatura, al sistema judicial, a su sistema de jueces, consiguientemente, y administradores de justicia. Esto es especialmente grave porque tenemos una corrupción cotidiana que no responde al gran crimen internacional, y esta otra que ha sido revelada por la Fiscalía de las investigaciones absolutamente precisas, según se puede colegir de lo que se ha presentado el día de ayer. Podemos sacar como conclusión de que ese mapa de calor tiene una punta muy específica, especialmente roja, que debe ser detectada. La UAFE tiene todos los nombres de las personas en su ubicación de riesgo de todo el sistema judicial ecuatoriano. Doctor Verde Soto, muy buenos días. No han faltado las voces que han cuestionado a Diana Salazar, advirtiendo que esto no es más que una respuesta política para evitar o en el contexto de esta intención en la Asamblea Nacional de iniciarle un juicio político que podría llevar a su destitución. ¿Qué opina usted sobre estos comentarios? Mira, todo hecho de la Fiscalía, todo hecho de lucha contra el narcotráfico, todo hecho de lucha contra el gran crimen y todo hecho de lucha contra la corrupción se inscribe en circunstancias específicas. Aquí hay una circunstancia evidente que han tratado de precipitar, conformar, hacer, que es lograr que el Parlamento enrute y tenga en lista un juicio a la fiscal. Esto no da sino uno de los elementos más circunstanciales que habrá que entender, pero esto no quita el contenido real de la investigación hecha por la Fiscalía. Ese contenido real está basado en pruebas, está basado en indicios suficientes, está basado en seguimiento de celulares, está basado en una serie de elementos que el fiscal ha expuesto, y consiguientemente el que se cree o se intente crear una narrativa justificando de que la intervención de la Fiscalía se debe al juicio que pretende hacer el Parlamento sobre ella, o una parte del Parlamento, o simplemente para dar proceso a
a las normas reglamentarias del Parlamento se pretende seguir, no tiene nada que ver en el fondo con el contenido de lo descubierto por la Fiscalía y que debe ser trabajado en profundidad, porque estas son simplemente puntas del ovillo, de unos ovillos que contienen mucha lana en todo el sistema, tanto administrativo del Estado, cuanto en los sistemas de operación del gran crimen internacional. Ahora, doctor Verde Soto, quizá lo más preocupante de esto, y en eso coincidimos con usted, no todos las autoridades ecuatorianas, no todos los ecuatorianos están inmersos en la corrupción, pero sí estamos obligados a convivir con ella. Y esa connivencia se vuelve muy grave ya cuando autoridades, funcionarios públicos que no están envueltos en esto se ven obligados a interactuar con todos estos esquemas corruptos, estos funcionarios corruptos que causan conscientemente gigantescos daños a la sociedad sin que pueda hacerse mucho. Se sabe de las situaciones irregulares, se sabe de las actuaciones irregulares, se sospecha, pero no se puede cambiar. El día de ayer un analista en este medio de comunicación señalaba que debería cerrarse en forma inmediata, por lo menos por un año, el Consejo de la Judicatura. Pero las cosas simplemente no funcionan así. Pues yo creo que el tema obviamente es estructural, tuvo base en este desbalance que se creó entre el Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia, dando prelación a los temas administrativos y a los temas sancionatorios dentro de la función judicial por sobre la majestad de los jueces. Esta prelación del Consejo de la Judicatura sobre la majestad de los jueces dio lugar a que los jueces, sobre todo los de menor estatura moral y los de menor estatura técnica y los de menor estatura profesional, rápidamente sucumbieran ante la presión de los organismos, digamos, de los grupos de crimen organizado. Aquí debemos proceder a una reorganización general, ¿no es verdad? El sistema de justicia tiene que haber, en el sistema de justicia ecuatoriano, digamos, mundial, en el sistema, un Estado no puede no tener un sistema de justicia y no ser bien administrado un sistema de justicia. No se puede pensar que haya otra parte del Estado que puede establecer justicia, porque no pagaríamos un Estado de incivilidad total. El sistema de justicia es la expresión civilizada de la delegación autorizada y especializada para ejercer la justicia, ¿no es verdad? En el caso de conflictos que son obvios y naturales a la misma sociedad, la conflictividad es eso, ¿no es cierto? Lo que sí tenemos que hacer es reordenar el sistema de la judicatura y si esta capacidad que tiene, potencial que tiene, cuando se le ejerce políticamente o cuando se le ejerce de modo arbitrario por vía de la corrupción, evidentemente corroe y mata todos los elementos sanos que puedan haber dentro del sistema judicial. Yo creo que la primera obligación que tenemos los ecuatorianos ahora es diferenciar aquellas partes sanas de nuestros diversos sistemas y de nuestras funciones del Estado, de aquellas partes que están empezando a contaminarse, de aquellas que están definitivamente contaminadas. Esto es importante y para esto existen mapas de calor que están en la UAFE, que el presidente de la República puede utilizarlos, que cada uno de los miembros de las funciones del Estado pueden utilizarlos, están allí estos mapas de calor que nos indican cuáles son los riesgos de corrupción en los diversos niveles, cuál es el nivel, y me adelanto a decir, un nivel de riesgo medio alto y alto en el Consejo de la Judicatura están con sus nombres y estos deben ser trabajados por todas las instancias judiciales que correspondan. Ciertamente es inaudito que tengamos penetrada tan fácilmente nuestro sistema más alto y que debería tener la mayor idoneidad moral y técnica, que es ciertamente jueces de la Corte Suprema, porque lo ocurrido con el señor Terán es justamente cuando fue miembro de la Corte Nacional de Justicia. Doctor Verde Soto, usted habla de que es urgente quizás reordenar ciertas estructuras y ciertos espacios acorde a estos mapas de calor, y esto pasaría también por la propia Fiscalía General del Estado frente a situaciones como la que se está viviendo en este momento, porque nos preguntamos cómo se filtra la información de un operativo tan importante como el que se desarrolló en horas de la madrugada de anteayer para tener esta cantidad de detenidos, en este caso
metástasis y que esto y las consecuencias, además de que un exmandatario alerte a través de sus redes sociales de que se iba a desarrollar un operativo de esta naturaleza, acusando además de que la intención era tomarse la judicatura y por lo tanto intervenir en el concurso para los nuevos jueces de la Corte Nacional. Pues sí, mira, efectivamente, cuando se procesaron las cifras a través de clústeres de 21 variables sobre las 154 instituciones que se trabajaron, que corresponden a aquellas instituciones cuyos ingresos pasan por el Ministerio de Finanzas, se incluyó obviamente y aparecieron, lo que es más importante, aparecieron dentro de una jerarquía también la Fiscalía. En la Fiscalía también existe riesgos de corrupción en un grado determinado, lo cual no implica ni a la fiscal, ni a necesariamente se implica a la estructura misma, ¿no es cierto? En la estructura misma hay funcionarios de distinto nivel con distinto grado de riesgo de corrupción. Estamos hablando de riesgo de corrupción, no estamos hablando de hechos de corrupción, estamos hablando de riesgo de corrupción. Evidentemente el riesgo deviene en hecho una vez que este no es controlado. Pues existe, sí, y están clasificadas todas las 154 instituciones del Estado en función de los riesgos de corrupción y en función de las categorías de los funcionarios de esas instituciones que tienen riesgos determinados que deben ser justificados. El que no se proceda a por lo menos exigir explicaciones antes de empezar acciones judiciales, exigir explicaciones sobre el riesgo de corrupción en los funcionarios que tienen más alto riesgo de corrupción, evidentemente implica también un tipo de responsabilidad. Leamos nuevamente y compartamos con el público el siguiente tweet, así lo llamamos, aunque es ahora de la red X, emitido por un expresidente de Ecuador, presidente prófugo Rafael Correa. Tenemos esta información. Un contacto fidedigno nos comenta que se realizará hoy en la madrugada un allanamiento nacional grande contra gente que está molestando a la 1020. Han designado 57 fiscales para el operativo. El operativo estaría dirigido a obstruir el proceso del concurso del Consejo de la Judicatura. ¿Qué le dice este mensaje a usted, doctor Verde Soto? Que es admirable la capacidad de contacto entre topos. Ciertamente hay un topo, o varios seguramente, quién sabe qué, en la Fiscalía y en la Policía, que permiten que, y también en otros lugares, puede ser el Ministerio de la Seguridad, del Interior, que permiten que la información se filtre hasta el expresidente Correa, quien asume responsabilidad en el momento en el cual conoce de esto, y no solamente conoce, sino que anuncia, tratando de abortar esta acción que tomó la Fiscalía. Este de hecho, hay por lo menos 2 personas que estaban con orden de captura, que según la fiscal dice, por este tipo de advertencias, no fue el único Correa, lograron fugar. Así es, se ha visto no solamente aquellos que lograron fugar, sino los que lograron esconder información. Eso es importante. En estos casos en los que existen tráficos de influencia, en estos casos en los que existen conflictos de interés, en estos casos en los que existen sobornos como los que se han dado por la vía material de dinero y por la vía de acciones de distinto tipo, que según se ve de las declaraciones que se hicieron ayer y de la exhibición de indicios que se hicieron ayer, es evidente que este anuncio temprano que se hace era pidiendo que se oculte información, más que incluso que salgan en despavorida carrera decenas o centenares de funcionarios que pueden estar ligados a una de las cuerdas, porque esta es una de las cuerdas, no es no sabemos si es la cuerda central, pero sabemos que es una de las cuerdas ya en las que opera, una de las tantas formas en las que opera el narcotráfico. El narcotráfico no opera a través de una sola forma, opera a través de muchas formas y opera a través de diversos grupos y opera a través de la gran corrupción internacional, no es única, opera a través de distintos mecanismos. Entonces, este anuncio temprano que se ha hecho de lo que va a ocurrir, yo creo que tiene por sentido ocultar información, que es la parte más importante de los delitos que pueden haberse cometido contra la administración pública y, por cierto, a través de la administración pública contra todos los ecuatorianos.
Ahora, doctor Verde Soto, un tema que nos lleva todo el tiempo a preguntarnos es, ¿va a tener realmente esto consecuencias? Vamos a ver sanciones, vamos a ver qué podemos esperar. Estamos en un proceso de transición, en un nuevo gobierno, serán 18 meses de gobierno, iremos nuevamente a elecciones, podría darse este juicio político a la fiscal general Diana Salazar, podría ser destituida y bueno, ya hemos visto que la impunidad en este país realmente campea y si es que esto va a tener el final que los ecuatorianos y las ecuatorianas esperamos, que es además dilucidar efectivamente estas redes, quienes han participado, cómo, porque esta información de una u otra manera debería llevarnos a implementar acciones para prevenir estos casos y que se siga profundizando la narcodelincuencia y la narcopolítica en el país. Mira, la única forma de plantear mecanismos de contención de la narcopresencia a nivel público, de la narcopolítica, como se da en llamar, que yo creo que hay que cuidar con los términos, de la presencia del crimen organizado internacional y nacional, la única forma que hay es el control social. Es decir, si nuestros representantes en los diversos estamentos del Estado no logran expresar esta vocación de honradez, de limpieza, de transparencia, de necesidad de contener la corrupción. No, es la misma sociedad la que tiene que ejercer un control transversal, sea a través de los medios de comunicación. Lo que están haciendo ustedes es eso, ¿no es cierto? Un control social transversal sobre lo que está ocurriendo en el momento que dan paso a los criterios de la sociedad. No podremos contener el que haya distorsiones y desviaciones en decisiones en el Parlamento o en la misma Corte Nacional de Justicia, ¿no es cierto? Hace poco nos hemos enterado de que un debate en interior de la Corte Nacional se negaron a ratificar y a expresar otra vez de modo fehaciente y profundo su condena sobre el Consejo Nacional de la Judicatura y especialmente sobre su presidente. Es la sociedad la que tiene que tomar asuntos sobre esto, ¿no es cierto? Si el presidente de la República no utiliza todos los elementos que están en sus manos, entre ellos la UAFE, para poder establecer cuáles son los mecanismos de control de estas zonas de calor que existen en el interior de la administración pública. Recordemos que la administración pública ecuatoriana es sumamente grande. La administración pública ecuatoriana, las instituciones que logré trabajar eran 154, pero son 171 instituciones en el Estado, siendo que este rebave de casi 20 instituciones corresponden a empresas y también todos los GATS, que son algunos ustedes conocen, que existen GATS provinciales y GATS cantonales y parroquiales. Todo esto tiene que ser controlado en conjunto de acuerdos entre las diversas niveles de gobierno, entre el nivel ejecutivo tiene que tener una acción de control y de cooperación con el control que hacen cada uno de los GATS que estén dispuestos a ser controlados, de los GATS que estén dispuestos a tomar la ruta de la moralidad y de la limpieza. Aquellos GATS que no quieren, si lo esperemos, sabremos cuáles son aquellos que no quieren ser controlados y que no quieren aceptar medidas de control sobre la anticorrupción. Pero todo esto todos tenemos responsabilidad sobre esto. Los ciudadanos tenemos responsabilidad para observar con firmeza lo que ocurre en los diversos niveles de decisiones y por donde cursan las investigaciones en este rato. La Fiscalía tiene una responsabilidad y él ha hecho ejercicio importantísimo de descubrir la punta de un ovillo, y hay muchas otras puntas que tiene que seguir descubriendo la Fiscalía. Cada uno de nosotros tiene que cumplir un rol dentro del sistema político para poder contener esta enorme filtración que tenemos de todos los movimientos antiinstitucionales que hay en este momento operando en el país. Y para eso parte de nuestra responsabilidad es ser eficaces, responsabilidad del Ejecutivo, responsabilidad del Legislativo, responsabilidad del sistema judicial, de la función de transparencia si sigue existiendo y obviamente de la función electoral, que no puede llegar a tener elecciones mientras exista este ambiente tanto de inestabilidad económica como evidentemente de pérdida de la seguridad y los principios básicos de la convivencia. Doctor Verde Soto, yendo al tema de fondo, hay problemas con la estructura del Estado que por supuesto nace de la Constitución.
qué hacer con esta estructura legal constitucional de Ecuador que evidentemente facilita el ascenso a estamentos de poder de pseudopolíticos que vienen con agendas interesadas para favorecer la cooptación de organismos y funciones del Estado, la infiltración incluso en los sistemas de seguridad del Estado. Noboa anunció una consulta popular. ¿Puede ser ese el camino? Es uno de ellos, es decir, en el Estado ecuatoriano, como en todos los aspectos de la sociedad ecuatoriana, tenemos que aprender a caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Es decir, no podemos creer de que el Estado, digamos, de que la función legislativa solamente se dedica a tratar un proyecto de ley económica cuya eficiencia en el corto plazo para solucionar los problemas de inestabilidad económica es muy dudosa, ¿no es verdad? La Fiscalía debe, digamos, el Poder Legislativo, la función legislativa debió tener ya trabajando, ¿no es cierto?, con absoluta intensidad todos los temas relativos a una propuesta de reforma constitucional, que las instituciones previven más allá de los legisladores, más allá de que estos legisladores logren ejecutar una reforma constitucional profunda, tiene que dejarse pensar. El Estado piensa más allá de sus agentes, y esto ya debió estar en curso. Creo que menos mal he visto que el Ejecutivo ya pasó de la idea de 4 o 5 preguntas a tener por lo menos 11 o 12, que es lo idóneo por el gasto que implica, por el esfuerzo institucional y ciudadano que implica, y estos tienen que estar ligados necesariamente a reformar el sistema judicial. El sistema judicial no puede permanecer en manos de administradores del sistema judicial que ejerzan potestades omnímodas sobre el mismo contenido de la justicia. Tiene que haber cambios sustantivos respecto a esto que la anterior consulta no nos dio paso, pero que tiene que cambiarse todo lo relativo a las competencias del Consejo, del sistema de participación, del Consejo de Participación. Es evidente, es evidentísimo que esto tiene que ser así. Es evidentísimo que tenemos que lograr nuevos puntos de equilibrio sobre la seguridad. No se puede, el problema no es solamente endurecer las penas para lograr que haya menos impunidad, sino que tenemos que atacar los puntos centrales de la conformación de la corrupción. De ahora mismo estamos viendo de que se cree que simplemente amputar EMCO, la coordinadora de empresas públicas, es suficiente para acabar con la corrupción de las empresas públicas. No, al contrario, puede ser el mecanismo a través del cual se robustezca la corrupción una vez que se devuelvan todas las competencias a cada uno de las instituciones, de las empresas públicas, sin la reforma correspondiente. Es decir, tenemos que pensar con toda la frontalidad todos los problemas que acontecen alrededor de un Estado que tiene demasiados agujeros a través del cual penetran intereses particulares, sean estos intereses que intentan ser lícitos, intereses que intentan hacer tráfico de influencias, intereses que lo quieren hacer diversas formas de soborno o que quieren, ¿no es cierto?, hacer prevalecer sus intereses contra los intereses de la nación. Yo creo que todo eso tiene que estar de algún modo contemplado en esta visión. Y obviamente el primer elemento que tiene que pasar es de que tenemos que llegar a unas elecciones limpias en el año 2025. Y para eso hay que sacrificar muchos elementos de misión personal, deberán ser sacrificados. Bien. Gracias a doctor Verde Soto por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Declaraciones del doctor Luis Verde Soto, fue secretario anticorrupción del gobierno de Guillermo Lasso. Son las 8:01. Que tu dinero no se quede dormido. Inviértelo en un lugar seguro.